Antes de comenzar con el relato de hoy, quiero recordarles dos cosas. La primera es que recuerden seguirme en mis redes sociales. Allí estaré más activo de lo que he estado en las redes que actualmente uso. Por el momento contamos con Instagram y Facebook. Y la segunda es que en descripción y en un comentario fijado encontrarán el link al último video que se ha subido a Noches de Histeria. Si les gusta el contenido que creo aquí y les gusta cómo narro en general, los invito a seguirme también por allí. Cuando la administración actual empezó a recortar empleos en el servicio de parques nacionales, mi antiguo puesto en los Everglades terminó de forma abrupta. Despidieron a casi todos y apenas nos dieron suficiente dinero de liquidación para sobrevivir un mes más. Me sorprendió, me enfureció, me destrozó. Pero mi supervisor ya tenía otro trabajo asegurado y logró llevarse a un guardabosques más con él. Una semana después de que me despidieran, me llamó y me invitó a tomar un café. «Siempre has estado ahí para mí, sin importar la situación», dijo Bruce mientras sostenía una humeante taza de café negro. Mi supervisor era un verdadero oso de hombre. Barba tupida, casi 2 metros de altura y más de 100 kilos de puro músculo. Parecía un leñador. Confiaba en él como en un hermano. «No hay nada más importante en esta vida de trabajo que la lealtad. Y de todos los guardabosques en este pantano, tú eres el más comprometido». «Gracias», respondí sin saber bien a dónde iba la conversación. Percibiendo mi impaciencia, Bruce fue directo al grano. «Mira, tengo unos amigos en la BLM. Hay una reserva natural. Es trabajo por contrato, 6 meses, pero con posibilidad de extensión. ¿Tú también vas?» «Sí, yo también voy. ¿Estás dispuesto a mudarte al norte de California?» No tenía nada que me atara al sur de Florida en ese momento, pero la distancia me tomó por sorpresa. Era al otro extremo del país y quería saber en dónde iba a pasar la mayor parte del año. ¿Es en Golden Gate?, pregunté, imaginando la majestuosidad de la bahía de San Francisco. La ubicación es clasificada. No es un parque con visitantes. Eso sonaba inquietante. ¿Es militar? Mira, lo único que puedo decirte por ahora es que es el trabajo más fácil que vas a tener. ¿Y la paga? El triple de lo que ganabas en los Glades. Sí, suena bien, dije, y probablemente era en el área de la bahía. El costo de vida ya es mucho más alto. Bruce deslizó una carpeta manila sin etiqueta sobre la mesa. Estiré la mano para abrirla, pero él la mantuvo cerrada con su enorme palma. «Solo hay una cosa que necesito saber antes de seguir adelante». Me recosté un poco, consciente de lo silenciosa que se había vuelto la cafetería. ¿Está relacionado con el mundo bajo?, susurré. Sabía de muchas operaciones ilegales en el norte de California. Bruce me miró con seriedad. «Así es». Escupí mi capuchino. «Yo no sé si...» Pero Bruce estalló en una carcajada grave, casi como un gruñido. «Estoy molestándote, amigo. El sitio está restringido por temas medioambientales. Solo tienes que firmar un acuerdo de confidencialidad antes de que pueda contarte más». Suspiré y abrí la carpeta, solo para encontrarme con un documento de 80 páginas llenas de jerga legal. Mi nuevo destino era una reserva natural llamada McNally Pines. Llegué unos días después de firmar el acuerdo de confidencialidad.
Volé hasta Sacramento y luego conduje varias horas por caminos montañosos y serpenteantes, sin rastro de pueblos o estaciones de gasolina. Dejé atrás todo vestigio de civilización y me adentré en una naturaleza tan pura y salvaje que me hizo imaginar lo que debieron sentir los colonos al llegar al oeste siglos atrás. El sol ya se había puesto cuando finalmente llegué a la estación de guardabosques. Era una vieja cabaña de madera, originalmente construida como un albergue de caza y luego readaptada por el gobierno. De 2 pisos, con una serie de antenas de radio sobresaliendo del techo. Había algo extraño en ese lugar, pero no me di cuenta de inmediato. Fue hasta después de mudarme a mi habitación, darme una buena ducha caliente y meterme a la cama, que lo noté. Todas las ventanas tenían barrotes de metal forzado. Bruce me dio un recorrido por la propiedad al día siguiente. Éramos solo él y yo a cargo del parque. La señal de celular era casi inexistente, pero contábamos con una sala de comunicaciones de alta tecnología para contactar con el exterior si era necesario. La reserva abarcaba más de 10,000 acres de bosque montañoso, cubierto por pinos altísimos cuyos densos copos bloqueaban la luz del sol incluso en pleno día. El paisaje parecía intacto, sin basura, sin caminos, repleto de vida silvestre, pero era inaccesible. Una cerca de alambre de 4 metros, rematada con alambres de púas, rodeaba todo el perímetro. Nadie podía entrar sin autorización expresa por el gobierno federal. Bruce me explicó que, antes de mi llegada, la zona había sido puesta en cuarentena, pero jamás imaginé que fuera así de extrema. ¿Qué tenían aquí? ¿Osos mutantes?, le pregunté mientras recorríamos el perímetro en una ATV del parque. Venados en su mayoría. La cerca no es solo para mantener a los animales dentro, también es para mantener a la gente afuera. Ahora que ya estaba en el sitio, Bruce podía contármelo todo. Resulta que una vía de tren atravesaba la reserva forestal McNally. Hoy en día está clausurada, pero durante décadas fue usada por trenes de carga. La mayoría transportaban mercancías comunes, alimentos, madera, láminas de metal, pero ocasionalmente llevaban materiales peligrosos. Uno de esos trenes transportaba más de 200 toneladas de químicos tóxicos. Cuando descarriló en medio del bosque hace 5 años. El derrame cubrió una enorme porción de terreno. Afortunadamente, no había población cercana, así que la noticia apenas apareció en unos cuantos periódicos locales. Tras una operación inicial de limpieza, la EPA ordenó una cuarentena de al menos 20 años, sujeta a nuevas restricciones y las pruebas no mostraban mejoría. Nuestro trabajo es asegurarnos de que nadie entre o salga del bosque, salvo el personal de la EPA. La cerca tenía una sola entrada, ubicada justo al lado de la estación de guardabosques. Bruce y yo éramos los únicos con el código para abrirla. Y Bruce tenía razón, el trabajo era fácil. Además de vigilar la puerta principal, yo me encargaba de revisar una serie de cámaras trampa distribuidas cada 100 metros a lo largo del perímetro. Todas apuntaban tanto hacia adentro como hacia afuera de la reserva. Si alguien intentaba forzar el cerco, debía detenerlo en el acto. Eso era todo. El gobierno pagaba el alojamiento y enviaba víveres cada 2 semanas. Así que básicamente estaba ganando dinero limpio por hacer casi nada. Era perfecto. Sin embargo, había cosas que no terminaban de cuadrarme. ¿Por qué tantas cámaras? Había literalmente cientos, vigilando cada centímetro del perímetro. Nunca había visto algo así, ni siquiera en parques nacionales mucho más grandes.
Y eso sin contar las patrullas diarias que hacíamos en los ATVs. Además, cuando revisé las cámaras por primera vez, noté algo extraño en la cerca. Unas marcas apenas visibles grabadas en el metal. No era nada obvio, solo una especie de escritura que solo se apreciaba de cerca. Pregunté a Bruce una noche, y él me dijo que eran el sello de la empresa que habían construido el cerco, que era una compañía contratada para hacerlo lo más resistente a la intemperie, antioxidante y todo eso. Dios, han invertido una fortuna en esta operación de cuarentena, pensé. Cada noche subía las grabaciones de las cámaras al sistema y revisaba si había anomalías. Las cámaras solo se activaban con movimiento, así que la mayoría de las imágenes mostraban ramas moviéndose con el viento o una ardilla cruzando. De vez en cuando, un venado o un mapache se acercaban al cerco desde dentro del bosque. Era sorprendente la cantidad de vida silvestre que aún existía, considerando el desastre tóxico, aunque los animales no parecían actuar de forma extraña. Con todo lo que hay ahí dentro, es un milagro que algo siga vivo. Le dije a Bruce una noche, mientras tomábamos whisky y veíamos Everybody Loves Raymond. La cabaña no tenía internet, pero sí una colección enorme de DVDs. No sé, la vida es resistente. Pasa por mucho y sigue adelante. Lo que le hacemos pasar nosotros, dije pensando en el derrame tóxico. Bruce asintió pensativo. Igual si alguno logra salir del cerco, tenemos que eliminarlo. Sí, respondí. No me hacía ninguna gracia la idea de dispararle a un venado mutante. Los primeros 2 meses fueron monótonos. Revisar cámaras, mantener los vehículos, ver Friends por enésima vez. De vez en cuando dejábamos pasar a los agentes de la EPA por la entrada principal. Cada semana llegaban 2 subs negros a la estación. De ellos bajaban entre 5 y 6 personas, siempre con trajes blancos de protección total, cargando cajas con equipo. No eran muy conversadores. Solo más pruebas, me dijo uno. Fue lo que más escuché de cualquiera de ellos. Yo metía el código y ellos se adentraban en el bosque sin decir nada más. A veces se quedaban media hora, a veces todo el día. Ni Bruce ni yo los acompañábamos. ¿Y si necesitan protección?, pregunté una vez, pensando en posibles ataques de animales. Pueden cuidarse solos. Con esos trajes tienen suficiente. Y entonces me di cuenta de algo. Nosotros no usábamos ni mascarillas durante las patrullas, y ellos iban como si entraran a Chernobyl. ¿No deberíamos usar algo? El sitio del derrame está muy adentro. Nosotros estamos bien lejos de cualquier peligro. Oh, bueno, eso es lo que dicen. Sí, es cierto. ¿Qué crees que hacen ahí adentro tanto tiempo? No lo sé. ¿Muestras de suelo? ¿Una fogata con fiesta? ¿Qué más da mientras el cheque llegue? Asentí, pero algo no me cuadraba. Los de la EPA siempre llegaban serios, casi ausentes, y regresaban con esa misma expresión vacía, como si hubieran pasado por algo traumático. Un día vi un líquido rojo espeso goteando de una de sus cajas. Estuve a punto de preguntar, pero se subieron rápido a sus autos y se fueron. Tiene que ser sangre, le dije a Bruce esa noche. ¿Estarán acabando con animales allá adentro y llevándolos a un laboratorio? Mira, dijo dejando su whisky. Mejor no le des tantas vueltas. Su tono cambió. Se puso tenso, como si hubiera tocado un tema prohibido. Me sorprendió. Este era nuestro trabajo.
¿Por qué no podíamos hablarlo? ¿No te interesa saber qué pasa? Digo, la cuarentena es para limpiar el área, reabrir el parque al público, ¿verdad? Yo nunca dije que se fuera a reabrir al público. ¿Qué? Bruce solo miró las llamas de la chimenea. Luego vació su vaso y subió las escaleras. Apaga el fuego antes de acostarte. Conocía a Bruce desde hacía años y nunca lo había visto así. Todo había sido risas y bromas sobre ciervos mutantes, y de repente, cuando mencioné la sangre, se volvió frío. Al principio pensé que estaba molesto por los posibles experimentos con animales, pero Bruce nunca fue muy amante de ellos. Comía carne todos los días. No era eso, era otra cosa, algo que no me quería decir. O tal vez estaba sobrepensando. En lugares tan aislados como este, uno empieza a buscar significado donde no lo hay, especialmente cuando hay un misterio tan grande rondando. Esa noche fui a la sala de comunicaciones. Parte de mi trabajo era revisar las cámaras trampa desde una computadora vieja del gobierno. Supuestamente solo debía ver las grabaciones del día anterior, pero buscando un poco, encontré una carpeta con archivos desde que comenzó la cuarentena, años atrás. Empecé por las más antiguas. No había señales de un descarrilamiento o incendio, pero en algunas tomas nocturnas aparecían personas, figuras humanas saliendo del bosque tambaleándose, llenas de moretones, sangrando. Al principio eran solo 1 o 2, luego 6, luego una docena y luego muchas más. ¿Qué estás haciendo? Cerré la pantalla y me giré. Bruce había entrado. Revisando las grabaciones de anoche. Son las 6:30, hora de la patrulla nocturna. Claro que sí. Cerré todo y apagué el equipo. Bruce me miraba fijo mientras salía. ¿Sabe que vi algo?, pensé. Seguro notará que abrí los archivos antiguos. Quería preguntarle, pero decidí esperar. Tal vez con unos tragos encima se soltaría. Cuando llegué al garaje, vi un enorme par de cizallas colgadas en una estantería. Bruce dijo que solo eran para emergencias, como si el portón no funcionara y los de la EPA tuvieran que salir a la fuerza. Nunca las había llevado en una patrulla. ¿Para qué? ¿Rescatar a un venado mutante moribundo? Pero esa noche, algo me empujó a tomarlas. Eran pesadas, mucho más de lo normal, y tenían los mismos extraños grabados que la cerca. Subí al ATV. Mi ruta consistía en dar toda la vuelta al perímetro del parque, por un camino de servicio que bordeaba los 14 kilómetros de cerco. Encendí las luces. El sol estaba por ponerse, y el bosque se cubría con esa penumbra azul. No era ni día ni noche, era ese punto intermedio. Conduje despacio, unos 15 kilómetros por hora, escaneando el entorno. El aire se sentía denso. Los sonidos del bosque estaban apagados, como si todo estuviera bajo el agua. Una atmósfera inquietante y diferente a todo lo que había sentido desde que llegué a McNally Pines. Y entonces supe por qué. A mitad del recorrido, escuché una voz. ¡Ayuda! Frené en seco y encendí el reflector. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¡Ayuda! ¡Por favor! La voz venía desde dentro del cerco. Apunté con el reflector y vi a una figura entre los pinos. Era un hombre de unos 40 años, demacrado. Su ropa estaba hecha harapos y su cuerpo parecía al borde del colapso.
Caminaba tambaleándose hacia la cerca. ¡Ayúdame! ¡Dios mío! Bajé del ATV con la mano en mi taser. El tipo parecía un adicto al que alguna vez detuve en los Everglades. Inestable, potencialmente violento. ¿Cómo entraste ahí? Esta zona está restringida. Nos tienen aquí. No nos dejan salir. Son horribles. Dios, son horribles. ¿Quién te retiene? Los demonios, dijo el hombre. La baba le escurría por los labios. Demonios por todas partes. Quédate justo ahí, le dije. Voy a buscar ayuda. Regresé al vehículo y activé la radio montada en mi hombro. Bruce, ¿me copias? Estoy en la milla 12. Hay un hombre dentro de la cerca. Dice que lo tienen prisionero, pero parece que consumió algo. Manténlo ahí, pero no interactúes. No le hables, ni siquiera lo mires. Ya voy para allá. Recibido. ¿Quién es ese? ¿Con quién hablas? No dejes que venga. El hombre se había acercado a la cerca casi lo suficiente como para tocarla. Señor, todo va a estar bien. ¿Cuál es su nombre? No nos dan nombres, solo números. Ok, mire, solo mantenga la calma, ¿sí? La ayuda ya viene en camino. No, ese hombre no ayudará. Nos matará. Suspiré. No tenía caso discutir con este loco. Probablemente era algún mochilero drogado que se desvió del sendero y de alguna forma escaló o cavó por debajo de la cerca. Con suerte, no había estado expuesto a químicos tóxicos. Me aseguré de mantener mi distancia. No se supone que salgamos de la instalación o los demonios nos castigarán. ¡Los demonios de blanco! Ajá, dije mirando mi teléfono. La estación de guardabosques estaba a unos 6 kilómetros. Bruce llegaría en menos de media hora. Por favor, señor, tiene una cara amable. Sé que nos ayudará. ¿Cuál es su nombre? ¿Nosotros? Alcé la vista y vi a 2 personas más, demacradas junto al hombre. Una era una mujer de unos 20 años y la otra era una niña asustada de no más de 6. «Ayúdenos, por favor», suplicó la niña. Lágrimas le corrían por las mejillas. Con los 3 ahí, noté que llevaban atuendos similares. Camisas beige simples y pantalones a juego. Ni siquiera tenían zapatos, solo sandalias baratas, del tipo que se usan en duchas públicas. Jesucristo. Esto no era solo un vagabundo cualquiera. Era algo mucho más serio. ¿De dónde salieron todos ustedes? De la instalación, dijo la mujer. ¿Qué instalación? Solo queremos volver a casa. Fue la niña quien habló. Por favor, señor. Extendió su pequeño brazo. Un brazalete casero colgaba de su muñeca huesuda. Solo un pedazo de hilo con algunos botones como adornos. ¿Ustedes están juntos? Somos una familia, dijo el hombre demacrado, abrazando a la mujer y a la niña. Esto era una locura. Volví a comunicarme con Bruce por radio. Bruce, aquí hay toda una familia. Hay una mujer y una niña. Solo no interactúes con ellos de ninguna manera. Llego en cuanto pueda. Sonaba sin aliento. Escuché un leve zumbido. ¿Era el motor del vehículo? Bruce, ¿sigues ahí? La radio solo respondió con estática. Olvídalo, él no va a ayudarnos. La mujer tiró del hombre, alejándolo de la cerca. No, puedo ver la empatía en su rostro.
El hombre luchaba por quedarse donde estaba. Me seguía mirando fijamente. Podía sentir sus ojos inyectados de sangre atravesándome, incluso mientras yo miraba mi celular. Eran las 8:15 p.m. ¿Por qué estaba tardando tanto? Un sonido repentino, como un borboteo, llamó mi atención. Luego, un grito de mujer. Alcé la vista. La niña se había desplomado en el suelo cubierto de hojas, convulsionando. Sus ojos se le pusieron en blanco mientras luchaba por respirar. ¡No! ¡Está entrando en shock anafiláctico! La mujer tomó un palo del suelo y se lo metió en la boca. La baba le salía a chorros. ¡Va a morir! El hombre me miró suplicante. ¿Tienes un botiquín? Sí lo tenía. Parte de mí quería intentar contactar a Bruce una vez más, pero la condición de la niña empeoraba con cada segundo. Su pequeño cuerpo temblaba con convulsiones violentas. Tenía que actuar, y rápido. Corrí hacia el asiento del vehículo, agarré el botiquín y las cizallas. Segundos después, me arrodillé junto a la cerca y empecé a cortar. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Corté el último eslabón y una gran sección de la cerca cayó. En cuanto lo hizo, una ráfaga de aire increíble salió disparada. Fue una onda expansiva que me tumbó de espaldas. La cabeza me daba vueltas. La conciencia me titilaba como una señal de TV con interferencia. Pero en esos breves momentos de lucidez, vi a la familia correr por la abertura. «Estamos eternamente en deuda contigo», dijo el hombre antes de que él y su familia desaparecieran en el bosque sombrío. Vagamente recuerdo más figuras corriendo por la salida después de ellos. Una multitud de cuerpos pálidos y de extremidades largas con dedos en forma de guadaña. Y después, todo se volvió oscuro. Desperté en la tierra a la mañana siguiente, con la boca seca y la cabeza nublada. ¿Qué? Todavía estaba tirado junto a la cerca, que ahora tenía un agujero enorme. La sección que había cortado estaba empujada hacia afuera, como si algo gigantesco hubiera pasado por ahí. Me levanté. El auto seguía ahí, pero no funcionaba. La batería se había agotado al tener los faros encendidos toda la noche, y toda la gasolina se había consumido. Activé la radio de mi hombro. «Bruce, ¿me copias? Bruce». No hubo respuesta. «¿Dónde carajos está?» Terminé caminando de regreso a la estación de guardabosques. Fui intentando contactar a mi supervisor cada pocos minutos, pero solo recibía estática. Sabía que algo había salido terriblemente mal, y que mi decisión de cortar esa cerca casi con seguridad había sido la causa. ¿Quiénes eran esas personas que pidieron mi ayuda anoche? ¿Qué era esa instalación de la que hablaban? ¿Había sido toda la noche una alucinación inducida por toxinas del bosque? Lo único que sabía con certeza era que la había regado. En grande. Probablemente perdería mi trabajo por esto. Cuando finalmente llegué a la cabaña, la puerta estaba entreabierta y algunas ventanas habían sido rotas. Las rejas de hierro que las protegían estaban dobladas. Solo alguien muy fuerte podría hacer eso. Alguien o algo. Un olor horrible flotaba en el aire. Moscas zumbaban por todas partes. Saqué mi revólver de servicio y entré. El lugar era una zona de guerra. Muebles destrozados, cristalería hecha trizas, mesas y escritorios volcados y sangre por todas partes.
En el centro de la habitación estaba lo que quedaba de Bruce. Su cuerpo había sido despedazado, extremidades arrancadas, cavidad torácica abierta. Algo se había comido sus órganos internos mientras aún estaba vivo. El rostro de mi ex supervisor estaba congelado en un grito, con los ojos vidriosos abiertos de par en par, llenos de terror. Retrocedí tambaleándome, con náuseas subiendo por la garganta. Era demasiado, pero estaba a punto de empeorar aún más. Fue entonces cuando vi lo que Bruce sujetaba con sus manos frías. Un informe gubernamental manchado de sangre, altamente clasificado. Tras buscar unos alicates en el cobertizo, le abrí los dedos rígidos por el rigor mortis para acceder al documento. Su contenido era aún más repugnante que la carnicería a mi alrededor. No hubo ningún accidente de tren. Eso fue solo una historia de portada para poner en cuarentena la zona y mantener afuera a cazadores o turistas. Los agentes de la EPA, que dejaba pasar cada semana, eran científicos militares. Trabajaban en una instalación de investigación secreta, enterrada en lo profundo de McNally Pines. Ni siquiera tenía nombre. En el informe solo la llamaban la instalación. El documento incluía fotos granuladas en blanco y negro. Mostraban hombres, mujeres e incluso niños en celdas vacías, con la cabeza rapada, demacrados, aterrados. Había páginas y páginas de datos detallando experimentos horribles, pruebas con exposición a neurotoxinas experimentales. Los científicos monitoreaban la degradación de cada persona para saber cuánto tardaban en quedar ciegos, en que se les cayeran los dientes, en que su corazón dejara de latir. Lancé el documento al otro lado del cuarto con asco. Fue entonces cuando vi la trituradora de papel. Un montón de páginas trituradas yacía bajo ella. Debía haber docenas de documentos hechos pedazos, más evidencia de la instalación. Al revisar el resto de la cabaña, entendí que el informe que había arrojado, el que Bruce sostenía al morir, era la última prueba física que quedaba. ¿Había destruido todo lo demás? Ese fue el zumbido que escuché anoche. Fui y recogí el documento manchado de sangre. Lo metí en mi mochila. Luego dejé McNally Pines para siempre. Conduje toda la noche hasta encontrar un motel barato cerca de Yosemite. Ya encerrado en la habitación, saqué el documento y fotografié cada página, subiéndolas a mi Google Drive en caso de que alguien irrumpiera, me disparara y quemara el papel. Necesitaba asegurarme de que esta última evidencia sobreviviera. Mientras leía todo el informe, noté que el ejército había pasado de armas químicas a armas arcanas. Las últimas páginas detallaban un programa que involucraban una antigua tablilla sumeria. Había imágenes de símbolos extraños, los mismos que estaban grabados en la cerca de alambre y en las cizallas. Los científicos realizaron algún tipo de ritual de sangre con uno de los sujetos, un hombre de unos 40 años. Una foto borrosa mostraba su rostro. Era el mismo hombre que se me acercó la otra noche, suplicando que lo dejara salir. La última página del documento detallaba un procedimiento en el que drenaban toda la sangre de este hombre en un cuenco, construido según especificaciones antiguas. Según el informe, una figura surgió del charco de sangre una hora después. Era alta y demacrada, y terriblemente fuerte. Ahora estoy en esta habitación de motel, debatiéndome sobre si liberar el documento completo a la prensa. Tendrá que ser pronto. El gobierno no tardará en descubrir quién liberó a sus activos preciados.
Ojalá pudiera decir que me arrepiento de lo que hice. Esas cosas probablemente causarán estragos cuando lleguen a la civilización. Habrá más víctimas, quizás incluso inocentes. Pero no puedo sacar de mi mente la imagen de esa familia asustada, suplicando ayuda. No importa que sean ahora, sé que aún queda algo de humanidad dentro de ellos. Mientras me alejaba de McNally Pines, vi a uno en su forma verdadera, de más de 3 metros de altura, extremidades largas, sin pelo, con piel como la de un tiburón. Me sonrió en señal de reconocimiento, mostrando una boca llena de dientes afilados como dagas. Luego me saludó con la mano al pasar. Un pequeño brazalete colgaba de su muñeca, solo un hilo con algunos botones. Recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad.